Gracias, Elvita. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es una linda oportunidad para compartir algunos pensamientos que encontramos en la Biblia. Si usted quiere seguir la lectura, en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo 1 al 3. Hebreos 12, verso 1 al 3. Nos dice así la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A esta breve reflexión le coloqué este título: la carrera que no se debe abandonar. La carrera que no se debe abandonar. Una de las competiciones más importantes del deporte son los Juegos Olímpicos. Y dentro de las disciplinas de estos Juegos encontramos el atletismo. Y elegí lo que son un clásico, las carreras de 100 metros llanos, por supuesto sin vallas. Y miré las estadísticas de los ganadores y me llamó la atención. En Atenas 2004, el ganador de los 100 metros fue Justin Gatlin, de Estados Unidos. En Beijing del 2008, Usain Bolt, Jamaica. Londres 2012, Usain Bolt, Jamaica. Río de Janeiro 2016, Usain Bolt, Jamaica. Se tendría que haber regresado a la competición este año en Tokio, pero por las razones ya conocidas se ha postergado la competencia para el año próximo, 2021. Lo notable es que Usain Bolt, jamaicano, ganó las últimas 3 Olimpiadas. Extraordinario, extraordinario. Y me hace pensar en lo que nos propone el pasaje que leímos y algunos otros que San Pablo nos habla, trazando una analogía en lo que es la carrera del atletismo y la carrera espiritual de la vida cristiana. Pensando en esto y en el texto que hemos presentado, teniendo como consigna, como ancla, como corazón de la charla, la idea de que la carrera para el cristiano no debe abandonarse, he tomado 4 aspectos de esta carrera espiritual que nos marca la Escritura. El primer aspecto es que en la vida cristiana tenemos una meta principal, una meta. En las carreras de atletismo, el atleta tiene una meta y la meta es ganar, es ganar. Pero en la vida cristiana es otra clase de carrera. No es que gana uno. El valor de la victoria tiene que ver con
terminar bien espiritualmente nuestra carrera espiritual. Terminar gozoso en victoria, en una vida de santidad, habiendo dejado legados espirituales, sea en nuestra familia, con nuestros amigos, en la iglesia, en la sociedad, habiendo caminado con el Señor con fidelidad, con fidelidad. Y nuestra meta final no es un podio humano, sino que es el cielo. Llegar a la presencia de Dios y recibir la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Uno se emociona, son momentos agradables, por no decir inolvidables, cuando nos graduamos en alguna de las carreras, de los cursos que hemos estudiado. Recibimos un diploma, recibimos una placa, un recordatorio, un abrazo, etc. Pero qué extraordinario será el momento cuando de a uno pasemos a la presencia de Jesucristo y Él nos diga: has aprobado. Bien, sierva, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No sé qué vamos a sentir, cómo vamos a expresar esa emoción al oír la dulce voz de Jesús como nunca antes la hemos experimentado. Por lo cual, el cristiano en su vida espiritual nunca debería ir a la deriva. Siempre camina hacia ese foco, hacia esa meta, hacia ese punto determinado del encuentro con Jesucristo. Y concluir en victoria la carrera. Entonces me pregunto, y te pregunto a ti, cada día necesitamos evaluar cómo marchamos en la carrera. Cada día necesitamos evaluar el progreso espiritual nuestro en pos del acontecimiento del encuentro con Jesucristo. Cada día necesitamos recordar que hay una meta para nosotros y es terminar bien la carrera. Un segundo aspecto que nos plantea el pasaje lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora bien, yo le llamo que en la vida cristiana tenemos una gran inspiración, una gran inspiración. ¿A qué se refiere estas dos palabras? Por tanto, nos está significando que vincula el capítulo 11 con el capítulo 12. Es decir, lo une. De tal manera que la gran nube de testigos que nos miran desde el cielo, que ya terminaron bien, gloriosamente, en victoria la carrera, y que se encuentran en el podio de la aprobación de Dios, en este capítulo número 11, donde Dios los enumera sintéticamente, como en una breve biografía, cuáles fueron sus hazañas. Estos que nos precedieron, próceres de la fe, nos miran
son como una gran nube de testigos que nos moviliza a nosotros, que nos inspira para continuar con fidelidad este camino que hemos abrazado. Mientras releía algunos textos de este capítulo 11, quiero invitarte, tú que tienes la Biblia abierta, a leer el versículo 16, que a mí me impacta, me enamora este texto. Me enamora lo que Dios dice de los próceres de fe. Me enamora lo que Dios dice de los que corremos con fidelidad la carrera. Pero, verso 16, pero anhelaban una vida mejor, una ciudad elevada, esto es celestial. Nota, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de decir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Enoc, el Dios de Ruth, el Dios de Esther. Dios no se avergüenza. Todo lo contrario. A Dios le alegra el corazón. Le trae placer recordar las hazañas de la fe de ellos. Y para nosotros son una inspiración, una inspiración. A veces nos cuesta entender las circunstancias complicadas que tienen un origen repentino y que no tienen un final que vislumbramos a corto plazo, como el caso actual de la pandemia. Pero, a decir verdad, cuando uno relee la vida de estos próceres, testigos de lo que nosotros hacemos, descubrimos que realmente, si no pasaron por una pandemia, han pasado por situaciones adversas, difíciles, donde su fe ha sido probada al máximo. Dios los ha probado. Y así como se prueba el oro que se purifica en las altas temperaturas, su fe recibió la aprobación de Dios, de Dios. Entonces, en esta carrera, en nuestro primer aspecto es que tenemos una meta, llegar en victoria al Señor. El segundo aspecto es que tenemos una inspiración, que son estos próceres de la fe. Y nuestro tercer aspecto es que en la vida cristiana tenemos un gran obstáculo que sortear, que vencer, que saltar, que derrotar. El mismo versículo 1 lo menciona de dos formas. Despojémonos de todo peso y del pecado. Diferencia el autor el peso y el pecado que nos asedia. En la versión del lenguaje actual de la Biblia, en lugar de decir que nos asedia, habla de que el pecado intenta envolvernos, atraparnos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, ¿qué significan estos obstáculos? Bueno, despojémonos de todo peso. Usted sabe que
Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, luego avanzaron hacia Roma y hacia otras ciudades conquistadas. Pero los primeros atletas corrían desnudos, absolutamente, para no tener sobrepeso, y corrían descalzos. Hoy con esos pantaloncitos cortos y unas zapatillas especiales de 250 gramos, se ha aligerado el peso para los atletas. Me hace pensar este sobrepeso espiritual en algunas cosas. Puede ser un sobrepeso del pasado, culpas de fracaso, de errores del pasado que nos cargan aún hoy, siendo cristianos, y que nos trae pesadillas recordar esos episodios que no hemos podido resolver ni sanar. A veces nuestras propias frustraciones del pasado nos cargan y surge un lenguaje en nosotros. Si hubiera hecho tal cosa y si no hubiera sucedido tal situación, etcétera, etcétera. Hoy tal vez la realidad sería diferente. A veces el sobrepeso viene por el presente, el desaliento, las dificultades. Y en otras oportunidades ese sobrepeso viene con nuestra mirada en el futuro, la desesperanza, la incertidumbre, el hasta cuándo esto va a continuar. Entonces fíjese que hay tantas teorías que la ciencia nos manifiesta hasta dónde alcanza a comprender por medio de su descubrimiento. Primero, se dijo que la persona que había sido contagiada por el COVID-19 quedaba absolutamente inmunizada para siempre. La realidad de hoy, con muchos ejemplos, aún de atletas, de deportistas, ha estado variando. Y ya se habla de un determinado tiempo de inmunidad. Antes se hablaba de la vacuna, la solución a la pandemia. Y cuando usted descubre que tiene que aplicarse, además de pagarla, por supuesto, en precio dólar, una primera dosis, una segunda, hasta una tercera, y saber que puede tener reacciones adversas en su organismo, y saber que el tiempo de inmunidad no es para toda la vida. Puede durar 6 meses, 8, un año. Usted tiene que continuamente tratarse, vacunarse. Qué notable cómo cambian las cosas. Esto genera, además de temor, incertidumbre. ¿Cuándo va a desaparecer definitivamente el virus? Que nos permita vivir en una libertad que alguna vez tuvimos y que ahora, en cierta manera, hemos perdido. Despojémonos de todo peso, del pasado, presente y futuro. Pero también, en segundo lugar, despojémonos ya del pecado que intenta envolvernos. Actitudes, pensamientos, confusiones que se enraizan en nuestro corazón, que nos acostumbramos a hacer de una determinada manera
y que no cambiamos y que acompañamos nuestras inconductas con esa frase. Y bueno, yo soy así. Al que le gusta bien y al que no me tiene que soportar. Bueno, hay actitudes pecaminosas, hay pensamientos pecaminosos, hay confusiones que nos llevan a caminos erróneos. Quiere decir que lo que no está bien en mi vida, no debo permitir que eche raíces. Después es más difícil cambiar esos hábitos. Y necesitamos quitar de nosotros todo aquello que frena nuestro crecimiento y que frena nuestro envión en la carrera. Pienso en Aitofel. Aitofel fue en la corte de David el más ilustre de los consejeros. Un hombre de décadas que estaba en la corte y su palabra era tenida como palabra de Dios. Segunda Samuel 17:23. Pero cuando asumió el nuevo rey Absalón, que usurpó el trono del padre, él lo dejó de lado a Aitofel. Lo despidió. No siguió las directivas de su consejo. Y Aitofel, herido en su orgullo, fue a su casa, ordenó sus cosas y se ahorcó. Terminó mal su carrera. Terminó mal. El orgullo lo traicionó. Ahora, ¿qué se nos dice? Despojémonos del pecado que nos asedia. Hace algunos años, me acuerdo, estaba en el zoológico de La Plata con un pastor amigo, ahí en un intervalo de tiempo, y vi una higuera gigante y me llamó la atención. Nunca la había visto, entonces le digo a uno de los cuidadores, es una higuera, ¿verdad? Pero me resulta extraña. Y dice, mire, el nombre en botánica no lo sé, pero sí lo que le puedo decir, cuál es el nombre vulgar con que se la llama. Se la llama el higuerón. El higuerón. No da fruto como la higuera. Mire cómo se trepa. Eso es lo que me llamó la atención. Era como una serpiente que envolvía el tronco de ese árbol. ¿Y se sabe lo que sucede? Lo que sucede es que dentro de unos años el higuerón sigue vivo, pero le quitó la vida al árbol. Y yo le digo a él, así instantáneamente, le digo, hermano, es lo que hace el pecado con nosotros. Parece placentero, le damos lugar, echa raíces y después que empieza a envolvernos. Y cuando queremos hacer algo, nos estruja, nos mata. Nos quita las fuerzas para correr la carrera. Corramos la carrera con paciencia, también se nos dice. Las pruebas siempre estarán presentes, por lo cual somos llamados a despojarnos de la impaciencia. Necesitamos afirmarnos en una firme determinación para correr la carrera y llegar en victoria y abrazarnos con nuestro amado Señor. Paciencia. Bueno, me acuerdo, alguna vez descubrí una frasecita que me gustó. La paciencia es como un árbol amargo que produce frutos dulces. Y nos cuesta tenerla, pero al final tiene un rédito a favor nuestro. Tiene algo que aportar importante. Importante. Anoté algunas cosas para compartir. Por falta de paciencia, Abraham engendró un hijo
de Agar. Por falta de paciencia, José intentó salir de la cárcel con la ayuda del copero. Por falta de paciencia, Moisés mató al egipcio y no esperó el obrar de Dios. Por falta de paciencia, Pablo no quiso invertir en Marcos para formarlo y desarrollarlo espiritualmente y lo dejó de lado. Fíjese. Sin embargo, Bernabé, el tío de Marcos, invirtió, toma nota, 20 años de paciencia en formar a este ilustre Marcos que nos ha dejado un evangelio. ¿Qué valor tiene la paciencia para nosotros? Corramos con paciencia, queridos, la carrera que está por delante, sin desmayar. Y en cuarto aspecto de esta carrera espiritual es que tenemos que correr concentrados en la persona del Señor Jesucristo. Él es el gran ejemplo. Puesto los ojos en Jesús. A mí me gusta esa frase, porque ponemos los ojos en diferentes lugares, en otras personas, ponemos los ojos en las autoridades del gobierno, ponemos los ojos en los familiares, ponemos los ojos en otros hermanos. Es indebido. Porque esas miradas nos frenan, nos inundan, esas miradas no nos permiten avanzar. Cuando Pedro caminaba en su carrera sobre las aguas mirando a Jesús, lo logró. Pero cuando Pedro miró en derredor, descubre la tormenta mucho más fuerte, el viento que levanta las olas y lo salpica y lo moja totalmente, mira a un lado, mira al otro, empieza a hundirse. Puesto los ojos en Jesús. ¿Tú quieres terminar bien la carrera? Servidora, servidor, seguidor de Jesucristo, líder, pastor, ¿quieres terminar bien? Coloca tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Para que cuando allá se pase lista, como dice el himno, a tu nombre y a mi nombre, feliz responderemos. Concluyo con este pensamiento. Hace unos días falleció uno de los pastores de mayor trayectoria en la ciudad de Rosario, el pastor Silvestre. Ustedes lo conocen porque es el fundador de Canal Luz, por el COVID. Y me impactó porque el trío Mar del Plata, que tenía un ministerio siempre muy amado por el pastor y su iglesia, allí en Rosario, le dedicó un Zoom especial a la familia y un recordatorio para él. ¿Sabe qué canción le dedicaron? Cuando allá se pase lista. Y era conmovedor en ese contexto escuchar esa canción. Y yo y usted tenemos que anhelar, correr y decir, Señor, deseo llegar victorioso al fin de la carrera. Y cuando allá se pase lista y el Señor diga tu nombre y mi nombre, podamos decir presentes. Hemos pasado, Señor, por el agua, hemos pasado por el fuego, pero tú no has permitido
que nos quemáramos ni que nos ahoguemos. Tú nos has dado fuerzas. Y usted lo abrazará a él y él lo abrazará a usted. Pablo decía en su epitafio, 2 Timoteo 4:8, he acabado mi carrera con gozo. Que así sea, mis queridos, en nuestra experiencia. No desmayen, mantengan los ojos puestos en Jesús. Amén. Amén.